Hola, buenos días, estimados amigos. Buenos días nos de Dios, todos sus santos reinos, nuestro patrón San Pablo, y que la Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, bajo su manto celestial, les proteja, les cuide, les bendiga y les dé mucha protección y salud, especialmente en estos días ya que quedan para terminar el año y durante todo el año que viene 2018. En primer lugar, pedirles disculpas por la voz, porque estamos como la mayoría de las personas, ¿no? Estamos ahí con resfriadillo y con la nariz taponada, ¿no? Como les decía, hoy vamos a visitar el convento de la Merced, la iglesia de la Merced. Hemos quedado con el amigo Eugenio Benjumea, que nos está esperando ahí a la entrada del convento y ahora pues él nos explicará. Buenos días. Buenos días. Nos explicará todo lo que nos tenga que explicar. Este convento es interesante, esta iglesia es muy interesante, porque ahora él ya nos lo explicará, que está más preparado que yo para esto. Pero por lo que yo he podido leer, no estaba aquí ordinariamente, estaba en la afuera. Y por un tema de inundaciones y demás, pues se vino para acá, ¿no? Y, bueno, también que los titulares de la hermandad de la Merced, pues también nos bendigan y nos den mucha protección. Quiero dar especialmente las gracias a su hermano mayor, a don Juan Vega, por habernos permitido la accesibilidad a la iglesia y poder hacer este vídeo reportaje. Hoy, 30 de diciembre del año del Señor 2017, y son las 11 de la mañana, camino ya del día 31. Bueno, vamos a ver si el amigo... Hombre, don Eugenio, vamos a darle la vuelta, qué formalito es. Ahí está. Luego es que me busco colaboradores que además de tener grandes conocimientos son puntuales. Bueno. Ponte el micro por ahí si eres tan amable, como siempre. Ya tiene práctica. Ya un poquito. Ahí. ¿No roza? ¿Se escucha bien? Ahí, espérate. Vamos. Ahora. Ahí, estupendo. Bueno, que estaba yo diciendo que antes de nada que espero que la Navidad te haya ido fenomenalmente a ti con tu familia, la Nochebuena que hayas comido, bebido con moderación y tal, y todo perfecto, ¿no? No hay nada que... Afortunadamente todo bien, en familia, sí. Tranquilamente, y bueno, pues ese mismo deseo. Y lógicamente para todos tú con tu carga de fe y de religiosidad que tienes, sí habrás vivido también la Navidad desde el punto de vista de lo que es, del nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, está claro. Evidentemente, si no, no tendría... para muchos que Cristianos, piensan como yo, pues ya, imagino que no tendría ya. mucho sentido celebrar esta fiesta si no es así. Estupendo. Bueno, pues estamos ya a 48 horas de finalizar el año 2017 y venía yo comentando camino de aquí del convento, Eugenio, que este convento tiene su historia, no es conocido, pero nos pasa un poco como con Santa Bárbara, ¿no? O sea que está aquí y todo el mundo es más conocido por la hermandad que por el propio convento, y porque además están las hermanas salesianas del Colegio María Auxiliadora, que lo están viendo ustedes aquí, que tanto personas se han formado y se siguen formando en el colegio, ¿no? Porque los salesianos ya se fueron en 1967, pero la parte femenina de las monjas, pues sí siguen ahí. Además dice desde 1895, estoy viendo la placa, ¿no? Algo más de 1895. un siglo. Sí, algo más del siglo. Que tiene una gran relevancia esta iglesia y este convento. Entonces, explícanos. Un poco de ya te doy la palabra y yo ya me callo y no hablo más hasta el final del vídeo. No. Va a ser difícil. No, porque muchas veces me dice Rafael, hay que ver que no calla. Voy y te pones y digo, vamos, pero si es que esto no es un vídeo profesional, esto es un vídeo de la forma que es el vídeo, o sea, un vídeo de dos amigos que se ven, uno que no tiene conocimientos ninguno y que es muy bruto, que soy yo, y muy neófito en todos estos temas, y un amigo que sí tiene la conocencia y la experiencia
para explicármelo y voy aprendiendo yo y vamos aprendiendo todos. Entonces, claro, esto no se le puede dar la formalidad de un vídeo profesional o documental porque no se trata de eso. Así que... Pues, tuya la palabra, amigo. Pues nada, como tú bien dices, no sé si desconocido, pero sí es verdad que dentro del rico patrimonio que tiene la ciudad, pues quizá lo que por un lado es una suerte, pues por otro a veces nos pasa eso, que no entramos en detalle a valorar los diferentes edificios en sus valores históricos o artísticos, precisamente porque vemos toda la amalgama de edificios históricos que muchas veces pues es complicado fijarse en el detalle, ¿no? Nos fijamos más en el bosque que en un árbol concreto. En el caso de hoy, pues vamos a visitar el antiguo convento de San Pedro Nolasco, que esa es su titulación antigua. ¿San Pedro? Nolasco. El otro día me hizo gracia, y ya estoy empezando a hablar, cuando hicimos los descalzos con el amigo Gonzalo. Claro, el título de los descalzos es de la Purísima, no sé, y claro, el pueblo es muy sabio, dice, ¿a dónde vamos? A misa los descalzos. Claro, porque de no voy a misa al convento de la Purísima, no sé qué, no sé cuánto, los descalzos. Bueno, pues aquí el nombre pasa lo mismo. Exactamente, pasa como las hermandades, que las abreviamos por los nombres, por el nombre popular. De la Merced, sin embargo, esto el título de la hermandad, pues tú verás, ¿no? El nombre del convento era dedicado al santo fundador de la Orden de la Merced, que es San Pedro Nolasco, aunque todo evidentemente es una iglesia que conocemos como la iglesia conventual de la Merced por la orden religiosa, que fue la que le dio vida pues durante más de 3 siglos. Entonces, bueno, pues desde esta zona que nos encontramos, que todo el mundo conoce como el Altozano, aquí en Écija, pues tenemos este edificio que surge aproximadamente pues a partir de 1545, que es cuando se trasladan los religiosos desde el enclavamiento original del convento, porque el convento en primer lugar no se funda aquí, sino que se hace en lo que nosotros conocemos como barrio de Colonda, sí, que era la antigua zona del Mesón de Foronda, al otro lado del puente, el camino hacia Córdoba, donde se funda el 25 de marzo de 1509. Esa es la fecha de fundación exacta de 25 de marzo de 1509. Ahí es, digamos, la fecha en la que arranca la historia de verdad de la Orden de la Merced en Écija. Ese día de la Encarnación se sitúan, o empiezan las obras de construcción en aquella zona de la ciudad, gracias sobre todo al patronazgo de el primer conde de Palma, don Luis de Portocarrero, un linaje que ya aquí en Écija en aquella época había sido fundamental para la fundación, por ejemplo, del convento de Jerónimo, donde durante tantos siglos también se dio culto a la Virgen del Valle, y que en este caso pues ayudó o contribuyó a la construcción de ese primer cenobio mercedario en la ciudad. ¿Qué ocurre? Que durante cerca de 4 décadas pues los mercedarios viven al otro lado del río Genil, hasta que en 1543, una de las muchas inundaciones que ha sufrido el río Genil, abate con enorme dureza lo que es el edificio, y los frailes pues se ven obligados prácticamente 2 años después, en 1545, a venirse a esta zona de la ciudad, extramuros de la ciudad antigua, donde poseían unas casas y parece ser que un horno. Entonces es aquí donde comienzan aproximadamente a partir de 1545 la vida religiosa de la Merced hasta 1835, que es la fecha en la que de alguna manera casi definitivamente sale la orden de este edificio. Nos acercamos a la portada. Sí, vamos a ir viendo algunos detalles. Desde aquí, desde esta zona, se puede ver, bueno, pues aquí vemos la fachada, donde aparece especialmente pues esta gran espadaña, una de las más monumentales de la ciudad. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita, sí. Además aunque tiene algunos añadidos que podríamos considerar barrocos a través de la utilización de influencia mudéjar de los azulejos, pero es una de las que mayor colorido tiene, podría darnos un cierto lugar a considerarla plenamente barroca, pero estaría en una época de transición entre el último Renacimiento y el protobarroco. Es de 1630 y cabe destacar que es una espadaña que se realiza con resto de material de una de las torres que se derriban de esta zona de la muralla, como era la puerta de Estepa. Se reutilizan en las obras de construcción. Posteriormente, pues bueno, hace algo más de 20 años, en el año 94-95, se restaura y es uno de los campanarios restaurados de la ciudad. La espadaña, aunque no sé si se aprecia, sobre los vanos laterales pues aparece el escudo de la Orden de la Merced. Sí. Sí, con 4 triángulos invertidos, es una cruz, ¿no? Exactamente, la parte... Están los triángulos invertidos convergiendo hacia el centro, ¿no? Sí, es la parte inferior del escudo, es las armas de la corona de Aragón,
y en la parte superior la cruz blanca, sí, que son esos triángulos que tú ves, es la cruz blanca que representa a la SEO, a la Catedral de Barcelona. Ese es el escudo que concede Jaime I, el rey de la Corona de Aragón, a San Pedro Nolasco. Y el nido de la cigüeña. Y el nido de la cigüeña, que no falta. Característico. Hay que ver, es verdad, esto cuando lo ven los vídeos muchos decían, no de por ahí, sino de aquí, incluso me dice, Rafael, hay que ver las personas que explican los vídeos. Dice que estoy yo harto de pasar por aquí, yo estoy para y no me fui, dice, y ahora he ido expresamente, después de ver el vídeo reportaje tuyo, a verlo in situ, porque una cosa es verlo en la televisión y tal, o en el teléfono móvil, y otra cosa, tenemos la oportunidad, los que vivimos aquí, de ir a verlo, ¿no? Pues igual va a pasar, porque por esta calle paso yo bastante andando, pero nunca me he parado aquí a mirar el campanario. Exactamente, sí. ¿No? Y además es que es curioso porque justamente desde esta zona se puede ver tanto en la portada principal como en la espadaña, como en la entrada lateral que tantos ecijanos conocen porque es el acceso al colegio, un poco lo que es una síntesis de la historia del edificio, lo que es la parte mercedaria, el convento en su día, con el colegio de Salesianas. Todo esto era el convento, o sea, todo. Probablemente sí, sería aunque todo. no Aquí lo podemos que pasa saber... es que no es como ha pasado como en Santo Domingo o como ha pasado con los descalzos que los expropiaron y tal y claro, se hicieron pisos. Aquí no. En este caso no, por eso como se conserva además el patio claustral, es probable que lo que es la extensión del convento más o menos fuera aproximadamente lo que hoy en día se conserva. Es grande, la iglesia es grande. Es bastante amplia. Porque fue en su momento, fue uno de los conventos más importantes de la orden en Andalucía. Bueno, y lo que ahí estamos viendo, el escudo, o sea, el águila Sí, te explico. Cómo vamos acercando un poquito. Nos vamos a acercar, sí, porque además como pasan los coches, se verá un poquito mejor. Ahora, aquí lo vemos perfecto. Bueno. La portada casi se puede decir que es coetánea o de las mismas fechas aproximadas que la espadaña, es decir, el primer tercio del siglo XVII, con lo cual estamos ante una construcción también manierista, renacentista ya a finales, y se puede apreciar como el vano de entrada está flanqueado por dos pares de columnas semiadosadas a la pared, todo trabajado en ladrillo, un nuevo ejemplo del trabajo magnífico de los alarifes de la ciudad. El escudo al que tú haces referencia... Sí, este que estoy enfocando ahora mismo. Exactamente, ese es el escudo del señorío de Gállape, que son los patronos, ahora los explicaremos, que van a tener un peso específico en la construcción de este, digamos, segundo edificio de la Orden de los Mercedarios calzados en Écija. Ese es el escudo que aparece en el dintel. Y el santo que aparece arriba, en esta otra hornacina, que repite un poco el esquema compositivo, salvo que es un arco de medio punto con un frontón triangular, pues es San Pedro Nolasco. Y deteriorado ya, porque claro, el paso del tiempo, los palomos y tal. Exactamente. Que es el santo fundador de la Orden Mercedaria, como decíamos, en el siglo XIII. Curiosamente, ahora que estamos a horas de empezar el 2018, pues en este año se cumplen los 800 años de la creación por San Pedro Nolasco de la Orden, que se produce el 10 de agosto de 1218. 1218. O sea, el año que viene celebran 8 siglos nada más y nada menos que de orden religiosa. Eso es lo que vemos. Y arriba coronando en el retablo azul la cerámico, nuevamente pues el escudo de la Merced que hemos comentado anteriormente. La puerta sí será ordinaria o igual está restaurada, pero bueno. Sí, bueno, claro, es probable que sí que se haya intervenido, aunque tampoco imagino yo que mucho. Y esta pues, además de ser la puerta del convento, pues para todos los cofrades es quizá uno de los enclaves clásicos del Viernes Santo. Pues vamos a pasar para adentro. Voy a quitar el sombrero por respeto al templo. Pasamos al espacio de... Vamos a cerrar la puerta un segundo, ¿no? Sí, encajamos ahí un poquito y ya está. Pues no sé si estará Juan quizá fuera. Si es posible que esté fuera porque no está aquí. Vamos a ver, voy a poner el sombrero. Espérate, voy a poner aquí el sombrero, ¿vale? Digo, Eugenio. Ahí, vale. Pues ya estamos dentro de la iglesia. Pues ya estamos dentro de la iglesia. Mandad usted ahí fuera y manda aquí dentro. Bueno, yo mando poco. Aquí lo que veo, lo primero que vemos es un nacimiento que no. Sí, exacto. Bueno, en lo que es el sotocoro de. Vamos acercando un poquillo, ¿no? Lo que es el sotocoro de. Que lo monta la hermandad, ¿no? Sí, por supuesto. La hermandad es fundamental y quizás sea el nexo
el único nexo de unión que hay desde la etapa primera del convento hasta nuestros días. Ya no están los religiosos de la Merced, las salesianas llegan en el 19, pero la Hermandad de la Piedad es afortunadamente el resto de vida religiosa que desde el siglo XVI se conserva y cuida de este templo. Decimos que volvemos a enlazar con lo que conversamos ya en su momento, creo que fue en Santa Bárbara, corrígeme, que hay una serie de templos de iglesias que tienen vida, digamos, de alguna forma, porque las hermandades están ubicadas, y la verdad es esta, la de Santa Bárbara, Santo Domingo y la Vitoria. La Vitoria, sí, y generalmente, bueno, pues casi todas de alguna manera, aunque no tengan a lo mejor encomendado el cuidado del templo, pero colaboran con sus sí, hombre, está claro. Pero estas 4 específicamente es que no hay presbíteros, sacerdotes o curas asignados. O sea, sí, se podría decir que sí, incluso la Yedra en Santa Ana. También sería otro ejemplo de cuidado de templo. Es verdad. Don Juan. O San Juan. Hola. No, buenos días, saludanos, hombre, si esto no pasa nada, el hermano mayor, que antes te hemos dado las gracias por la amabilidad y la gentileza que has tenido en permitirnos acceder a la iglesia o al templo para hacer este reportaje y estas magníficas explicaciones que el amigo Eugenio Benjumea está dando. Así que sin la colaboración de ustedes, pues no sería posible hacerlo. Así que a ti y a toda la Junta de Gobierno. Y feliz año. Seguimos con tu permiso. Pues decíamos que en el sotocoro, que es donde habitualmente a lo largo del año pues están expuestas al culto las imágenes titulares de la Hermandad de la Piedad, pues la Hermandad también monta en estos días su tradicional y hermosísimo Belén, que como todo nuestro... Es muy bonito. Ellos... Hacía tamaño natural, ¿no? Sí, me parece a mí que corrígeme, Eugenio, con lo de, que creo que a escala es más de tamaño, la Hermana de la Cruz, ¿no? Sí, también suele ser la Hermana de la Cruz, ¿no? De mayor tamaño. En este caso, pues incluso se utilizan algunas imágenes del templo. Por ejemplo, la Virgen María es la Virgen de la Merced, la que en este templo se conocía como la Comendadora, y que los ecijanos pues pueden ver a menudo el resto del año en lo que es la hornacina principal del retablo mayor. Se la conoce de esta manera, es una virgen hermosísima, probablemente del primer tercio del siglo XVIII, vinculada también a Montes de Oca. Y se la conoce de esta manera porque existía la tradición dentro de la Orden de la Merced, que en el siglo XIII, en un momento determinado, en el convento de Barcelona, durante el rezo del oficio divino a la medianoche, parece ser que una noche se despistaron los frailes y no acudieron a rezar. Y milagrosamente aparece la Virgen en medio del coro, rezando, y desde entonces, luego desde el siglo XVIII, todos los conventos de la Merced representan a la Virgen en su coro, sentada con el libro de rezo, e iniciando la señal de la cruz. Por eso se la conoce como comendadora, por este motivo, esta tradición. Muy bien. Bueno, aquí aunque se ve parcialmente, tenemos en el lado de la epístola el Santísimo Cristo. Podemos invadir un poco el espacio, con permiso de... Pasa tú si no, quieres. Pasa. No creo, los zapatos los tenemos limpios. Ahí se ve al Señor de la exaltación en la cruz. Pero ahora está iluminado, no hay luz ahí. Si estuviera ahí. Juan se ha ido, ¿no? Sí, está ahí. Sí. Espérate un segundo. Sí. Juan, el retablo este tiene luz. Luz tiene el retablo. Para poderlo... Sí, te vamos a molestar un poquito, ¿no? Es que hemos invadido esta parte, pero claro, estoy enfocando y es que el Cristo, por la verdad, ahí no... ¿Nos va a iluminar quizás el retablo de los demás? ¿Nos va a iluminar los demás? No, yo... Sí, y el retablo central también, ¿no, Juan? Pues muchas gracias. Vamos a molestar más de la cuenta, ¿eh? Vale, ahora... Vamos a ver si... Vamos. Ahora. Que se enciende desde fuera, ¿no? No. Bueno, mientras se enciende, pues voy comentando el Señor de la exaltación en la cruz, el Cristo de
de la Merced es una obra de hacia 1597, obra del ecijano Miguel de Vilche. Es un Cristo fantástico, representado en el momento de la exaltación en la cruz. Ahora cuando enciendan Juan, pues verán al Señor que luce las azucenas fantásticas de plata, que es uno de esos símbolos claros de la forma de representar la pasión de Cristo ecijana, ese símbolo de pureza de la sangre de Cristo que antiguo ahora se puede ver mucho mejor. Pásate a la derecha si eres Sí. amable. Ahí, ya está. Ahora, estupendo. Muchas gracias, Juan. Ahí se puede ver al Señor pues con las potencias, la corona de espinas y, como digo, pues las fantásticas azucenas, que era un rasgo característico de los Cristos en la ciudad, de representar, que es uno de esos valores que debemos de cuidar y mantener, como afortunadamente pues en este caso ha hecho la hermandad aquí mostrándonos al Señor. Es un Cristo que se hace en su momento a finales del siglo XVI a imagen y semejanza del Cristo de las Misericordias que los ecijanos pueden ver en la iglesia de Santa María, que era el titular de la hermandad del dulce nombre de Jesús. Bueno, pues ahí tenemos el camarín con los romanos de Guillermo Riego, que se hacen creo que es en los años 60 del pasado siglo XX. Aquí a la izquierda hay otro santo que es San Serapio, es uno de los santos mercedarios, que luego hablaremos de él en otra parte. Hay que ver algunos nombres de los santos. El Santorá, sí, muchas veces cuando te lías a leer el Santorá, ¿de dónde habrán ido a buscar tus nombres? Los nombres son curiosos. Hombre, son Rafael, Francisco, Javier, San Rafael, San Miguel, exactamente. San Juan Bautista. Me voy a girar aquí para no pisar. Vale. En el lado del Evangelio, pues tenemos también en este ven para acá con cuidado. Barroco, pues Ahí, la Virgen de la Piedad, la bellísima y gran dolorosa del Viernes Santo ecijano, una obra anónima de mediados del siglo XVIII, de hacia 1751, que la vemos pues portando la azucena en la mano, con su corona, y que es la que de alguna manera, no desde el principio, porque parece ser que antiguamente la vocación del Cristo era de la Piedad, pero sí es el nombre por el que se conoce pues a esta hermandad, que no hemos dicho que es la decana, la más antigua de las ecijanas. Eso te voy a decir porque esta, según he leído, la hermandad de la Merced es de las más antiguas de Andalucía. Claro, por la fecha sí. Fundacional, sí. que eso suele dar la misma que la del sí. convento de sí. 1509, pues sí. estaríamos ante una de las más antiguas, o al menos en sentido estricto penitencial, de las más antiguas. Incluso hubo ahí, no sé si en 1800, por ahí una disputa, entre comillas, de papeles y de documentación y de reglas, y no sé si la Arzobispado aquella fecha o quién tomó la decisión, entre la Hermandad del Confalón y la Merced, por ver que si era más antigua, necia, una u otra, y al final la documentación se decidió que fue la Merced. Tengo entendido, no lo sé. Claro, es que en estas cosas hay un problema, que una es la fecha fundacional de las hermandades y otra es la fecha de aprobación de reglas por parte del arzobispado. Bueno, son dos muy buenas hermandades, igual supuesto, que el resto. Tenemos la suerte los exijanos de tener 18 cofradías, son 14 de penitencia y 3 de gloria, más la Virgen del Valle, ¿no? Exactamente. Sí. O la Chicofradía, de María Auxiliadora. Son 14 más 3 más... O sea que... poblaciones de 40.000 habitantes que tengan esa riqueza espiritual y patrimonial y poca, Claro. Y ese conflicto que tú hablabas, no es conflicto, no está el conflicto. Sí, pero bueno, existía porque a lo largo de la historia, pues bueno, es porque también durante muchos siglos la Hermandad de la Piedad procesionaba en la tarde del Jueves Santo, no el Viernes Santo. Comienza a procesionar el Viernes Santo a raíz de la prohibición de hacerlo a la Hermandad de la Soledad y la del Rosario de Santo Domingo. Entonces, cuando la Piedad, precisamente a veces por estos conflictos que se producían en la calle, traslada su salida penitencial al Viernes Santo y desde esa fecha... Pero no llegarían como la de la Santo Entierro y la del Rosario, ¿no? Eso no. Que aquello fue, vamos. Bueno, pues vamos con cuidadito. ¿Hay algo que se nos haya quedado aquí de esta parte? Aquí en el retablo, bueno, simplemente las pinturas de una Virgen de Belén arriba, aunque quizás no que falta pendiente dorada, ¿no? Sí, está parcialmente dorado. Sí, bueno, sigue la Virgen. Arriba hay una especie como de trístico con 3 carcelas, donde aparece la Virgen de la Merced, a la izquierda está San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort, que es un santo dominico, pero que también se le vincula a la fundación de la orden.
Y aquí abajo, junto a la Virgen, aparecen dos cartelas con Santa Gertrudis y San Gregorio Magno. Son las imágenes que aparecen. Pues vamos a salir de esta parte que antiguamente era también el coro. Sí. Hay investigadores que dicen que al ser un convento masculino, probablemente antiguamente la entrada a la iglesia, como en la mayoría de edificios de órdenes masculinas, se hiciese a los pies y no lateralmente como hemos hecho a través del cancel. Ya está. Pues aquí ahora tenemos una visión general de lo que es la iglesia, que es, como pueden ver quien visiona el vídeo, pues una iglesia con una gran nave y única nave, que se dota de capillas entre los contrafuertes y que se dota de un crucero con una potente cabecera donde está el retablo mayor, que ahora nos iremos acercando. Aquí está el paso, aquí. Exactamente, aquí vemos el paso procesional del Señor, de la Exaltación, fantástico. Sobre todo la parte superior es una de las joyas de la Semana Santa Écijana, que es la canastilla del siglo XVIII, que es un pequeño ejemplo pues también del trabajo magnífico de los artistas de la ciudad, y que ha llegado hasta nuestros días afortunadamente, con su candelabro de guardabrisa. Bueno, nos vamos a centrar. Sí, vamos haciendo el recorrido circular, si quieres. Sí, vale. Detrás del paso, bueno, que prácticamente no se aprecia mucho. Bueno, sí, se ve un poquito. Son retablos que la mayoría son del siglo XVIII, los que aparecen aquí entre los contrafuertes, retablos de estípite, parcialmente dorados en muchos casos, porque muchas veces, pues, como en otros sitios, pues dependiendo de la financiación, pues se podían dorar enteros o no. En este caso, el grupo escultórico que aparece en la hornacina central, pues es Santa Ana enseñando a la Virgen Niña, que es un modelo iconográfico que hemos visto en diferentes iglesias. En la parte superior aparece otra vez el escudo de la orden, y arriba, aunque le da un poco de sol, no se ve, una Virgen de la Soledad, una Virgen de la Paloma, es la iconografía que aparece. Bueno. Están decoradas las 6 capillas. Allí, pues, si quieres puedes apagar. Están decoradas las 6 capillas en su parte superior, en el intradós de los arcos de medio punto, con pinturas al fresco. Sí, que no hemos hecho referencia allí. Exactamente, que quizás sea el motivo principal de estas capillas, lo más interesante, puesto que aparecen pues con diferentes motivos vegetales. No hemos visto antes en la iglesia los retablos decorados, ¿no? Yo no recuerdo ahora mismo. Es probable que en alguno de los templos visitados sí haya no recuerdo. Bueno. En cualquier caso, pues bueno, vemos otra vez aquí en este caso una representación del patriarca San José con el niño en los brazos, portando la vara de nardo. Es de clara influencia roldanesca, aunque probablemente pues sea de algún discípulo de él, porque si nos acercamos podemos ver en la peana que se pintó y doró por devoción del padre Fray Juan Caleo. Sí, en 1734. 1724. Pero tiene ese aire roldanesco, incluso ciertos ecos quizá de Duque Cornejo, la forma del vuelo del mantolín y demás. Es una talla fantástica, también una de las más bonitas del templo. Y los escudos, los escudos que hay al lado. Suelen ser escudos de las familias que han colaborado, ¿no? Claro, para luego enterrarse en las capillas laterales. Como podemos ver, lo que predomina es la cruz de Santiago, probablemente porque yo no sé, la verdad que desconozco el linaje que estuviera aquí enterrado, pero probablemente pertenecería a la Orden de Santiago y por eso aparece la cruz. El otro día me enteré porque haciendo la visita guiada el videomensaje guiado de la parroquia o de la iglesia parroquial del Carmen, con Enrique Cardero, uno de los lienzos que hay allí, de los cuadros que hay allí, pues yo no sabía el donante, que es el que pagaba el cuadro. Es curioso. Sí, claro. Sí, ustedes lo sabéis porque lo habéis estudiado y tenéis conocimientos para ello. Pero yo es la primera vez que a principios de diciembre fui a Madrid a hacer una visita que tenía pendiente hace tiempo, un día por otro, nunca la hacía, y estuvimos viendo el Museo del Prado, ¿no? Espectacular, lógicamente. Pero nos tiramos 4 horas visitando con un guía y tal, pero ninguna de las, bueno, claro, el Greco, todo lo que hay allí se sabe quiénes son, ¿no? Pero
que nadie hizo alusión allí del donante, donantes. del donante, y me enteré aquí por José Enrique Cardero. Sí, eso podríamos decir que una cosa muy O sea, que daba popular. dinero, pero exigía a cambio Claro, de que apareciera. sería el de quien paga manda. Entonces, Ya, si ya. yo encargaba una obra y quería salir en la misma, pues el Ya, artista ya. pues, estaba de alguna manera obligado a representarlo. Ya. Aquí, bueno, pues como hablamos, la historia del convento como tal, digamos, tiene una parte hasta el siglo XIX y otra a partir de ese siglo, especialmente a final de dicho siglo cuando llegan las hermanas salesianas, y eso va a hacer que el templo pues tenga tanto iconografía mercedaria, la propia de la hermandad, como la más característica, más cercana a la comunidad salesiana. En este caso, pues tenemos una imagen del Sagrado Corazón de hacia 1917, una imagen ya moderna, imágenes de esta seriada o de Olós, como se denomina en la terminología, y en la parte superior pues una pintura ya más antigua, probablemente de la época del retablo, de San Pedro Penitente. Aquí sí hay una curiosidad iconográfica y es en las pinturas, que verá la gente, no sé si a través de, yo creo que sí, que a través del móvil, aparecen cartelas donde se ve, hay 3 cartelas especialmente, en la central se ve un barco Sí. Que está naufragando, Sí. y lo curioso es que al lado del barco se ve una monja andando sobre las aguas. Efectivamente. Y luego hay otras 2 cartelas que se ve esa misma monja atendiendo a enfermos y a pobres, Correcto. con el hábito mercedario. Se ve muy pues, bien, sí. pues esta es Santa María de Cervelló, también conocida como Santa María del Socorro, que es la fundadora de la rama femenina Calzada de la Merced. Esta santa existía la tradición de que tenía uno de las virtudes, no sé si llaman virtudes o milagros que hacía, Sí. era la bilocación, me parece que es la palabra, es decir, el poder estar en 2 sitios a la vez. Entonces podía estar rezando en su convento. Eso que dice la ubicuidad, eso que Pues, sí, el don de la ubicuidad, de estar en varios sitios al mismo momento. Ya. Pues según la tradición, ella podía estar rezando en su convento y a la vez ayudar a aquellos barcos que naufragaban, y por eso se la representa en esta cartela de esa manera, auxiliando a un barco llegando al puerto de Barcelona. Ya, estupendo. Es una santa especialmente de fuerte vinculación catalana, y eso es lo que aparece en esas pinturas murales. El otro día decía José Enrique también, Sí. Cardero, que dice Rafael, y lo hablaba con Gonzalo también en Los Descalzos, dice, en Ecija tenemos una riqueza de imágenes tremendas y de retablo y tal. Dice, pero nos falta una cosa y no nos damos cuenta los ecianos en los óleos, en las pinturas, en los cuadros. Dice, es que eso no está datado, ni está fechado, ni tal. Dice, pero es que en todas las iglesias hay. En todas las iglesias hay, dice, pero no se ha investigado todavía. Sí, dice, y el día que se investigue nos vamos a llevar una sorpresa. Ahí, evidentemente, bueno, José Enrique es el gran especialista. Sí, pero me hizo hincapié en ello, Sí, dice, el día que algún día se ponga en valor todas las pinturas, frescos, óleo, cuadros, como cada uno les quiera llamar, que hay en Ecija, dice, es que es impresionante, Rafael, dice, lo que pasa es que todavía no se ha estudiado a fondo. Dice, pero que el día que se estudie, nos vamos a sorprender la riqueza que hay también. Por eso es muy importante la labor que hacen muchos investigadores que, pues nosotros ponemos la cara, pero nosotros nos nutrimos del trabajo de especialistas como el propio José Enrique Caldero, de Jesús Aguilar, de Antonio Martín Prada, un largo etcétera, que son los que verdaderamente hacen las monografías, hacen los estudios, de la que los guías y demás podemos explicar, porque esto no es que nosotros sepamos más que nadie, sino que lo que leemos en los libros. Ahora que restaurar y limpiar cuadros, porque según me dieron allí en Madrid, en lo del el Museo del Prado, que había como, no sé si 9.000 o 10.000 pinturas almacenadas pendientes fíjate tú. Es que primero que no hay espacio físico para poderlas exponer, y luego que necesitan restauración y no hay capacidad. No hay capacidad tampoco económica, presupuestaria. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, es tal el patrimonio que tenemos que muchas veces impide su adecuado mantenimiento o incluso conocimiento. Y especialmente en el conventual, porque por desgracia, con las desamortizaciones y los hechos que acontecieron, muchos de ellos, los archivos se perdieron, y eso es lo que dificulta la datación de muchas de las obras o su autoría, el conocer su autoría. Bueno, pues continuamos hacia la cabecera del templo, aquí al lado del púlpito.
y entramos ya en lo que sería la zona del crucero. Ya. Aquí vamos a contar básicamente, además de algunos elementos, un poco de esa primera parte de la historia del convento. Decíamos que los frailes se trasladan aquí a mitad del siglo XVI tras la inundación, y entonces tienen otro problema añadido, y es que entre 1545 y 1587 levantan parte del templo, pero las dificultades económicas son terribles, no consiguen concluirlo, y además tienen el problema de que el primer patrón, el conde de Palma, en aquella época está más centrado en lo que serían las fundaciones e historias propias en Palma del Río, y se desentiende un poco del convento mercedario cijano, con lo cual los frailes se ven obligados a buscarse un nuevo patronazgo, y acuden en este caso a don Luis de Aguilar y Ponce de León, que es el quinto conde señor de Gallape, que estaba casado con doña María de Guzmán, que era hija de los marqueses de Fuentes de Andalucía. Esos son los que se encargan y van a dar el verdadero realce a esta iglesia, porque se convierten en nuevos patronos, pero no en unos patronos cualquiera, sino en unos patronos con una capacidad económica que van a permitir que este convento se convierta para Écija en el lugar de celebración de los capítulos provinciales cada 6 años en la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Las provincias religiosas eran algo más grande probablemente que incluso lo que hoy sería una comunidad autónoma. Eso quería decir que cada 6 años las reuniones de los diferentes conventos mercedarios de toda la zona de Andalucía, probablemente zonas de Extremadura y demás, se reunían aquí en Écija, con lo que eso significaba a nivel humano, económico y demás. Eso hace que también durante el siglo XVII a los descendientes de estos primeros patronos, que fueron los marqueses de Peñaflor, se les considere patronos de la orden en toda Andalucía. O sea que eso nos da una idea un poco de la importancia de este edificio y de la historia del mismo. Entonces, toda esta zona donde nosotros ya nos encontramos, que sería de alguna manera el pequeño crucero. Estas pinturas están bien, ¿eh? Sí, ahora ya, pero están muy bien, vamos. Se conservan un poquito mejor. Vamos, sí. Qué barbaridad. Pues toda esta zona de lo que sería la cúpula y la cabecera de la iglesia se van a realizar hacia 1600, o se concluyen hacia 1624, precisamente por el patronazgo de esta familia. Y esos son los escudos que aparecen en las águilas, que aparecen en las pechinas de la cúpula. Incluso aparecen los nombres de ellos en la inscripción del anillo de la cúpula, donde se ve pues a don Luis de Aguilar, doña Ana de la Cueva, que es la segunda mujer de don Luis, aparecen con esos nombres y la fecha de terminación de todo este espacio. Estupendo. Aquí donde nosotros nos encontramos, pues bueno, vamos a ver ahora ya lo que son los retablos. Vemos... Por favor. Siempre me coloco al lado contrario. No te preocupes. Quizás, bueno, pues en este caso un retablo hoy en día dedicado a María Auxiliadora, la gran devoción salesiana. Ay, perfecto. Una imagen, pues probablemente, pues. Esta es la procesión la que está en el Carmen. En el Carmen, exactamente. Aunque bueno, pues al estar aquí el colegio de las hermanas, pues tiene una gran devoción entre los niños que acuden al colegio. Y luego pues pequeñas pinturas del 18 de San Juanito, San Juan Bautista de niño y San José con el niño. El retablo está muy bien, ¿eh? El retablo está muy bien, en este caso son estípites, pero que se transforman a través de la decoración de rocalla. El segundo cuerpo, el ático, a través de esta moldura mixtilínea, asciende hacia el copete superior. Es una tipología bastante representada en numerosos. ¿Te pillo fuera algo? Te pregunto el santo que hay ahí. El santo es, si yo no estoy equivocado, San Pedro Pascual. Ah, vale, de Rafael, mejor te callas. Pero no estoy seguro, no estoy seguro. Pero San Pedro Pascual, o incluso a veces San Serapio, por la armadura que suele estar representada. Aquí tenemos a San Juan Bosco. Santo Domingo de Sabio, ¿eh? Sí, bueno, se suele representar siempre al cuidado de la atención de los niños. Y bueno, pues lógicamente también vinculado a la salesiana. En otro retablo, en este caso colateral, que probablemente muy bien conservado. Muy bien conservado, exactamente, que pudo pertenecer en su día a la hermandad de esclavos de siervos de María. Eso corresponde básicamente a que bueno, la Orden de la Merced se encargaba de la redención de cautivos cristianos en el norte de África, en manos de los musulmanes, y existía la tradición de que cuando estos
hombres quedaban libres, se les entregaba un escapulario por parte de la orden y de alguna manera pasaban a ser esclavos de la Virgen. Por eso el nombre de esclavitudes o esclavos, por ese motivo. Era un cambio, porque normalmente estos frailes lo que hacían era que o llevaban el dinero para redimirlo, para rescatarlo, o se ofrecían ellos a cambio de los prisioneros. Efectivamente. Exactamente. Eso hoy... Eso ya hoy no pasa. Ya. Sí, desde esta parte, ten cuidado que hay un un pequeño escalón. escalón. Como hacías tu referencia a las pinturas, y precisamente en relación a esto que estamos comentando, pues como el convento era noviciado y tenía estudios de teología y de arte, pues a través de estas pinturas del crucero se representa algunos de los hechos fundamentales de esa redención de cautivos por parte de algunos de los santos principales de la orden. Aquí enmarcados en estos grandes marcos de yesería vemos 3 pinturas. No sé si se apreciará... Pero te voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, a ver cómo me sale, espérate. Si le doy aquí... Ay, ahora. Oh. Pues bueno, Pues nada, mira, es Juan. Juan, Eugenio, te voy a decir... Perfecto, se ve perfecto. Pues yo explico muy rápidamente. De izquierda a derecha, el primero el que vemos es el martirio de San Pedro Armengol. En el que, según la tradición mercedaria o religiosa, él se ofreció como rehén a cambio de 18 cristianos. El martirio de él, como no llegó el dinero, fue colgarlo de un árbol, ahorcarlo. Pero milagrosamente, al día siguiente, cuando Fray Guillermo de Florencia va a rescatarlo con el dinero, se lo encuentra todavía vivo, lo rescata y sigue viviendo durante unos años con el cuello torcido y la cara macilenta. Según él, durante esas horas que pasó colgado del árbol, quien le asistió fue la Virgen. Por eso vemos que él le está agarrando el hábito a la Virgen María, la Virgen de la Merced. Sí. En la parte central es un martirio muy representado también en la historia del arte. Este es San Serapio, el martirio de San Serapio, que hablábamos de él, que fue martirizado de una manera cruenta, abriéndole el vientre, sacándole las tripas y cortándole los miembros. Es cruel, pero bueno. Qué barbaridad. No es San Andrés, porque parece la misma forma de muerte de San Andrés, es San Serapio, otro de los santos mercedarios. Y el que está a la derecha del todo es el martirio, que no muerte, de San Ramón Nonato, al que le cerraron los labios, le hicieron una hendidura en los labios para evitar que predicara. Qué barbaridad. Y eso es lo que se está representando en ese lienzo. Qué barbaridad, Dios mío. Y lo que tú hablabas de donantes, si se puede apreciar muchas veces en la parte inferior, que se ven personajes que nos miran hacia nosotros, miran hacia el espectador. Sí. Pues probablemente esos son los donantes, sí. Este que está aquí abajo también. Exactamente, que representan en esos momentos sin costear los gastos de ejecución de estos lienzos y se representan en los mismos. Estupendo. En la parte contraria tenemos otros 3 lienzos de las mismas características. Vamos a empezar por la derecha. Empezamos por la derecha si quieres. Este es el martirio de Fray Hernando de Puerto Alegre. Pertenecen a la historia de la orden, pero son poco conocidos. En el centro está el martirio de San Teobaldo de Narbona y 7 compañeros. Esto ocurrió en un convento catalán. Se ve cómo los están golpeando, matándolo en el suelo, mientras imploran al cielo. Se ve incluso en la parte, en segundo término, la caja del órgano, las naves de la iglesia. Y a la izquierda está la muerte de don Sancho, ocurrida en 1275 durante el sitio o la conquista de la ciudad jiennense de Martos. Se ve cómo se le atraviesa una lanza el pecho, él está a caballo, y es uno de los hijos de Jaime I, el rey que otorga a San Pedro Nolasco pues un poco las constituciones de la orden. Eso es lo que representa. Esas son las 6 pinturas del crucero. Vamos a retomar ya el tamaño normal ahora. Y aquí, desde el estrado que la hermandad coloca para la celebración del pregón de la Navidad. Ese fue hace unos días, sí. Exactamente, y permíteme que en este caso, porque es amigo y compañero, pues felicite a Javier Fernández Franco, que ha realizado un excelente pregón de la Navidad este año. Sí, esos los comentarios que he escuchado al respecto son como tú dices. Pues desde aquí estamos contemplando ya uno de los mejores retablos de toda la ciudad. Anda ya. Sí, y además uno de los mejores de la última fase del Renacimiento andaluz. Y perdona, yo creía que era el de Santiago. Sí, el de Santiago evidentemente quizás sea el mejor de la ciudad, pero este es uno de los más importantes porque es un retablo que todavía no llega a ser barroco, sino que es manierista, renacentista, pero está en esa etapa de transición entre un estilo y el otro. Es un retablo que se realiza
entre 1607, 1608 y 1615. Y en él intervienen especialmente autores cordobeses. Bueno, bajo la dirección de Juan de Oviedo, que sí es el arquitecto mayor del arzobispado de Sevilla de aquella época. En un primer momento Pedro Freile de Guevara, granadino, pero que trabaja especialmente en la Escuela de Córdoba, realiza una parte del retablo, especialmente el banco y el primer cuerpo. Y luego hay otros dos autores también cordobeses, que son Juan de Ortuño y Felipe Vázquez Ureta, escultor, que son los que realizan o concluyen el mismo. La verdad, está muy enriquecido, ¿eh? Sí, es un retablo fantástico, maravilloso. Además tiene muchas partes, muchas... Sí, tiene lo que es el banco, donde tenemos en la parte inferior relieves de Pedro Freile de ¿Nos Guevara. podemos acercar? Sí. ¿De qué has dicho el siglo? Principio del siglo XVII. El siglo del siglo XVII. Exactamente, se dota de banco, dos cuerpos y el ático. Pasa. Ten cuidado que aquí hay un... No te preocupes. Aquí ahí se va a apreciar un poquito mejor pues, el trabajo fantástico. Sí, además ahora como he descubierto esto del zoom, ¿dónde nos centramos? Pues si quieres un poco los relieves de Pedro Freile de Guevara. Pedro Freile trabaja también en Écija realizando, por ejemplo, uno de los retablos... Mira que bien se ve. Fantástico, la oración en el huerto, como se aprecia en un primer término, el Señor orando, siendo consolado por el ángel en un rompimiento de gloria a la derecha, los apóstoles dormidos, se puede apreciar a San Pedro que está sujetando ya la espada, la composición paisajística de árboles, ese es el Señor, y luego como en un segundo término, a la izquierda, aparece San Judas con toda la turba, como señala hacia el Monte de los Olivos para captar a Jesucristo. Pedro Freile de Guevara es un escultor, ensamblador, que también realiza uno de los retablos colaterales del convento de Santa Florentina en Écija, el retablo de San Juan Evangelista. Bueno, pues como decíamos, él interviene en el banco del retablo, lo que son estos primeros relieves, el primer cuerpo, y luego la parte superior ya la realizan otros autores. El dorado del retablo, que está realizado en cedro, borne y pino de Segura, la realiza Alonso de Torres y Juan de Espinosa, que son también dos autores cordobeses. Es un retablo, ya digo, fantástico, y además, como tú lo estás sacando ahora, pues se ve fantásticamente bien. Los relieves de las calles más cercanas al camarín central son la adoración de los pastores. Ahí no se ve el niño Jesús, porque claro, en algunos casos han perdido manos y elementos. En la parte superior, aunque quizá desde aquí no se vea, está el martirio de San Lorenzo. Nos vayamos a caer. Sí, tengo cuidado. Arriba. En las calles laterales arriba, puede ser, los autores difieren un poco, puede ser una Dolorosa, puede ser Santa Ana, aquí abajo está San Sebastián, y en la otra parte, si quieres, nos venimos ahora aquí, ahora hablamos de la hornacina central. Ahí se accede a... Sí, es posible quizá que sí, ahora no dejes subir, Juan. Esta es la Anunciación, también de Pedro Freile de Guevara, se ve el ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel anunciando a María, Dios Padre y el Espíritu Santo. Esta es Santa Inés, también en recuerdo de la segunda esposa de don Luis de Aguilar, y arriba está representado el martirio de Santa Catalina. El santo que está al lado de este relieve es San Roque. Aquí se puede ver fantástico el relieve de Cristo en el encuentro con la Verónica. ¿No veis? Mira. Es una auténtica joya. Qué barbaridad. Artística. Qué barbaridad. ¿No veis? Contrapuesto la colocación en relieve, la Qué Verónica, el paño al Señor, y cómo se ve en segundo término el Calvario con las dos cruces, llevando los elementos propios de la Pasión. Ya digo, uno de los retablos mejores de la ciudad. En esta parte, mientras ahora llega Juan a lo mejor para abrir, tenemos estos pequeños retablos vitrinas, también muy bonitos, con una no estarán Dolorosa pintados sobre el cristal, porque el otro día fuimos a Santa María y tenían esa técnica. Sí, que pintaban, pero sobre el cristal al revés. No, pero en este caso el cristal es simplemente protector del lienzo de la tabla que está detrás. Pero se ve esa decoración de espejo que hemos visto en algunos sitios y demás. En las graderías de mármol rojo y demás interviene Cosme de Mier, que es un cantero que también trabaja, por ejemplo, en la construcción de la Torre de Santa María. Aquella sí está muy bien,
Aquí todas estas yeserías que se ven en esta parte del crucero, en la cúpula... Le voy a dar ampliar. Yo tenía que haber descubierto esto antes, mira. ¿Lo ves? Mira. Se ve fantástico. Sí. Bueno, pues toda esta riqueza decorativa en yesería habría también que vincularla con el trabajo de los alharifes que intervienen tanto en la capilla de los hermanos Montero, la capilla de la Virgen de Gracia en Santiago, como toda la decoración interior del convento de Santa Inés del Valle, que son coetáneos, son de más o menos de estos mismos años. Y ahora vamos a intentar acceder a... Don Juan, hermano mayor de esta hermandad, ¿sería usted tan amable si puede ser de permitirnos acceder ahí al camarín? De luego es una alegría visitar... ¿Qué parado? Ahora sí, que no lo pondré. Ustedes disculpen, había un fallo técnico. Que en vez de darle al zoom le daba para y ahora iniciamos el vídeo por segunda vez. O sea que este reportaje va a tener dos vídeos, dos partes. Esto de igual con las técnicas. En este caso se ve estas pinturas ovales con santas de la Orden de la Merced. En este caso tenemos a Santa María del Socorro que hablábamos anteriormente, con el barco en la mano. Incluso la pintura que vemos aquí abajo en el camarín es precisamente a ella, Santa María del Socorro, auxiliando un barco que está naufragando. Por eso se pueden ver a los hombres en el barco, cómo está inclinado, están cayendo al agua, y ella acude al auxilio de los mismos. La podemos ver ahora, ahí se ve andando sobre las aguas para el auxilio de los náufragos. Aquí tenemos a la antigua beata Santa María Mariana de Jesús, esta es una santa madrileña, que es la fundadora de la rama descalza femenina. Por eso aparece también aquí. Todas las órdenes más tenían una rama femenina, casi todas, pero todas no. Y en este caso es la rama calzada, la antigua, y la reformada, que es la descalza. Y aquí a los lados de la Virgen tenemos a Santa Colagia y a Santa Columbia, que son dos también santas de la orden mercedaria. El resto de elementos, pues bueno, se puede ver en la zona de las pechinas. Bueno, eso que estás ahora ahí apuntando exactamente, ese es el escudo de la esclavitud de María, que es un clavo con la S. Es como un jeroglífico. Ese es y el clavo, esclavo. Eso aparece en la decoración, por ejemplo. Eso lo he visto el otro día en el Carmen, puede ser. Pues probablemente... Porque le dije yo a San Enrique, digo, ¿eso qué es? El signo del dólar. Y se echó a reír. recuerda un poco a eso. El resto de la decoración son anagramas de María, símbolos del Lauterano, de las letanías. Hay inscripciones en los anillos. La primera me parece que era alusiva al Éxodo, y la segunda hace alusión al Apocalipsis, en la que se representa, en la que habla de la mujer vestida de sol, el segundo anillo que aparece en la parte superior. Y luego es curioso cómo en el camarín presenta varios, el tambor del camarín presenta varias ventanas, pero no están todas abiertas, solamente hay abiertas dos. Antiguamente incluso solamente uno, que era la que daba a poniente. Lo que hacía que a la atardecida la luz natural entraba en el camarín reflejando a la Virgen, potenciando de alguna manera esa magia, esa divinidad que era mostrada a los fieles. O sea, los fieles veían a la Virgen iluminada de manera, una luz que entraba desde arriba, caía sobre la Virgen, y de esa manera se potenciaba ese misterio dentro del camarín donde se encontraba la señora, donde estaba la Virgen. Por último, simplemente reseñar que se potencia esa decoración barroca a través del perfilado en azul de las molduras. Lo habitual es que aparezcan sin perfilar, pero aquí aparecen perfilándola, con lo cual podemos verla mucho mejor. Y es nuevamente un ejemplo de ese enjollamiento, de ese recargamiento decorativo. Y esto, que tú sepas, o que tú tengas constancia, no está remodelado, reestructurado. No, esto es de origen. Exactamente, de 1739. Es bellísimo por dentro. Y también es bellísimo por fuera, en la composición arquitectónica, a través de la decoración del ladrillo limpio moldurado, del azulejo azul, la decoración en blanco. Pero eso sí se puede ver bajando la calle en la Merced hacia abajo. Yo la primera vez lo estoy viendo, bueno, y como yo, todas las personas que vean esto la primera vez. Hombre, el que haya venido en visita guiada la habrá visto indudablemente, ¿no? Porque las visitas guiadas sí tienen acceso, lógicamente. Pero vamos, es que hay que ver las joyas que hay aquí Es que lo que yo he dicho siempre, 5.000 turistas diarios, 100 autobuses. Ojalá. Hombre, si es que esto no hay que regarlo, no hay que abonarlo, no hay que... Esto no es conservarlo y... Juan? Emocionarlo mucho y... Pues ya está. Bueno, pues continuamos con... Sí, vamos hacia abajo ya para ir ahora terminando en el lado de la epístola.
Vamos a ver, que no nos vayamos a caer. Sí, con cuidado. Vamos, espera. A ver. Sí, que voy yo corriendo. No, tú que eres muy joven y yo ya tengo una edad. Aquí pasamos despacito. Ahora. Vale. Pues ya estamos pues ya otra está. vez en el presbiterio del templo. Vamos a pasar a la parte ya lateral. Aquí volvemos a pasar al estrado. Ahora para dónde vamos. Pues vamos a ya terminar en esta zona, en esta parte. Bueno, aquí tenemos el estandarte, el bacalao de la Hermandad, de la Piedad, con los símbolos. El bacalao en tema... Sí, el bacalao es como cofradieramente se denomina el estandarte, porque la manera en la que está recogida... Es un tema popular. Sí, porque esta forma Sí, ya. redondeada recuerda a las antiguas piezas de bacalao Ya. de las tiendas de ultramarino, Ya, y por ya. eso cofradieramente se denomina así, porque Vale, es la vale. manera en la que los estandartes se atan al mástil. Estupendo. Eso se denomina de esa Muy bien. El retablo colateral del lado de la epístola, bueno, pues está Santa María Mazzarello, también vinculada lógicamente pues a la salesiana, pero en otro retablo que antiguamente pues era de la Merced y estaría pues ubicado alguna otra imagen de santo de la orden. Muy bien. La puerta que da acceso al claustro, en este caso el convento sí conserva el claustro, el patio claustrado, que es parte del colegio. Aquí, bueno, no hemos hecho referencia a este retablo que está aquí en el pilar. Perdón. Bueno, pues vamos. Simplemente, pues bueno, decimos que es Santa Gertrudis la Magna, vestida de benedictina. Aparece ahí, es una de las santas que aparece representada en este convento, en un retablo también ya probablemente del 800 finales. Y bueno, pues las tres capillas que hay a continuación, que son iguales que las fronteras a ella. No, vuelve a repetir los dibujos, las pinturas murales al fresco en la parte superior, el sol como emblema de la ciudad, diferentes motivos, en este caso son pinturas alusivas a la vida de la Virgen, son los que aparecen en estas pequeñas tablillas. En la hornacina Pero los central, retablos están muy bien conservados. Sí, la verdad es que afortunadamente sí lo está. Aquí tenemos, claro, algunas de estas imágenes hornacinas que ven vacías, las que están puestas, porque los santos están utilizados para el Belén. Muchas gracias, don Juan. Que menos mal. Suele estar San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, son algunas de las imágenes que suelen estar en estos retablos colaterales. Arriba volvemos a ver en una pintura el martirio de San Pedro Armengol, lo vemos colgando del árbol, y cómo le asiste la Virgen de la Merced para mantenerlo con vida durante el tiempo que estuvo colgado. Otra pequeña imagen de San Juanito, de San Juan Bautista, que aparece apuntando con su mano derecha hacia el Cordero, como precursor de Cristo. Un pequeño Cristo de tamaño académico muy bonito que utiliza también en sus cultos la Hermandad de la Piedad. Y el órgano que no funciona, ¿no? El órgano que, por desgracia, como muchos templos... Vamos a hacer un programa con Francis. Estupendo. Y me va a explicar toda la historia de los órganos de Cecia, e incluso un día dice que va a venir un organista de estos que vienen aquí de todo el mundo a tocar. E incluso para que pueda grabar tocando el órgano y todo. O sea, va a ser bonito también. Sí. Bueno, pues aquí tenemos otro retablo de la misma tipología. Básicamente es la potenciación de la calle central, las calles laterales en algunos casos con pintura, en este caso no, y la hornacina donde estaría el santo, una imagen de San José, una pintura de San José arriba, y siempre, pues como vemos, en la cartela central el escudo de la orden de la Merced. En este caso, al igual que el otro retablo, se pinta, se decora de colores los capiteles de los estípites, lo que le da en los descalzos pasa igual, el Carmen pasa igual, o sea, el escudo está presente. Claro, para que quede claro la orden religiosa de la Merced. Y eso pasa en dominico, ¿no? ¿Cuál? No, pero son mercedarios también. Es todo completamente de blanco. Aquí en Écija hubo otros dos conventos de la orden, además de este, que es el primero, que se fundan en el siglo XVII, uno en 1639 y otro en 1644. El primero, en este caso de la rama descalza, es la iglesia que nosotros conocemos como la Gemela.
que era la iglesia de la Pura Concepción también, es verdad. pero eran mercedarios descalzos, y luego en la misma calle Mayor, un poquito más hacia el valle, estaba el convento que nosotros, la gente conoce como de las monjas blancas. Sí, que ha estado de almacén. Exactamente. Y demás, ¿no? Que era el convento de la Encarnación, eran mercedarias descalzas. He escuchado yo que se quiere rehabilitar, algo de eso he escuchado. Sí, hay varias he escuchado. La gente lo conoce como las monjas blancas precisamente por el hábito penitencial de las monjas. El mercedario, que es completamente blanco. Aquí volvemos a ver una nueva pintura de San Pedro Armengol. Vamos a darle otro, voy a decir. Ahí. Y en este caso aparece lo que estabas hablando, que te comentó, te enseñó José Enrique Caldero, el donante que aparece abajo, que en este caso conocemos el nombre. Pues el donante es grande, ahí, vamos ahí. Sí, porque, bueno, los personajes de arriba es la Virgen de la Merced asistiendo a San Pedro Armengol, que está colgado, Fray Guillermo de Florencia, que es el que acude con el dinero, un soldado musulmán que le lleva donde lo han martirizado, y el donante que está abajo en actitud de rezar, que vemos el nombre, que es Don Luis de Frías. Anda, después está el nombre. Sí, abajo a la derecha. No sé sí, se está viendo, Aquí en la puerta que da acceso al claustro se ve nuevamente los grilletes que hacen mención a esa labor redentora. Sí, mira, ¿ves? Exactamente. Se ve perfecto. Y de la Hermandad de las Esclavitudes de María, otra vez la S con el clavo. Ese que tú dices que aparece el símbolo del dólar. Y ya quizá para rematar, tenemos esta pintura como un poco vuelta al inicio de la historia del convento, en la que se refleja, es una pintura probablemente del siglo XVII, siglo XVIII, en la que se refleja aquella inundación de 1543. Que tuvieron que trasladar al convento. Exactamente. Oye, curioso. Ahí se ve cómo aparece el convento derruido, el crecido, una inundación, el antiguo puente, incluso la Zúa, y vemos cómo los frailes se refugian en el coro alto, con la Virgen de la Merced, según la tradición, otro portal santísimo, aquí vemos un altar, un retablo probablemente de San Ramón Nonnato, y todo como y el agua entrando en el convento, en la iglesia, y es el motivo por el que se trasladan 2 años después, en 1545, junto con la hermandad, hasta esta iglesia. Pues está muy bien la pintura. Pues está conservado perfecta, Sí, y además esa es la explicación de por qué está aquí tanto el antiguo convento mercedario como la hermandad de la Piedad, que estaba en aquella zona, y que por eso, cuando celebraron ellos hace unos años el 5º aniversario de su existencia, en el 2009, en la salida extraordinaria que realizó Nuestra Señora de la Piedad, la titular mariana de la hermandad, se llevó allí, no fue algo caprichoso, sino que se llevó a los orígenes fundacionales tanto del convento como de la hermandad. Por eso fue a Colonda, y por eso se colocó allí un retablo cerámico recordando no solo la visita de la Virgen, sino el por qué se iba hasta aquella zona. Estupendo, Eugenio. Pues algo más, hay que ver lo que encierra este convento. Ya decía yo al principio, digo, no es que sea gran desconocido como Santa Bárbara y tal, pero que realmente es que hay un patrimonio aquí religioso, artístico, cultural impresionante. Es verdad que con tu sapiencia y tu conocimiento y tu disco duro, vamos, que tú tienes un disco duro, vamos, de unos pocos de tera, vamos, porque vamos, es que habla de fechas, de nombres, es un máquina, vamos. Entonces, claro, hace todavía que resalte todavía más la imagen con la palabra que tú aportas, ¿no? Entonces, si no ha quedado nada más, pues agradecer a Juan, que pacientemente nos ha esperado. Sí, además de verdad. Que nos ha abierto las puertas de su casa. Todo tu conocimiento a través, en este caso, de Eugenio, se debe a conocer a los exilianos por el mundo y al mundo cofrade y al mundo general, ¿no? Y sobre todo, Juan, esto también está hecho como, además eso lo sabe Eugenio, porque ya este es el tercer vídeo mensaje que colaboramos, ¿no? Sobre todo, fuera parte de las personas de fuera que le hacen vivir, además tú, este pariente tuyo, este familiar tuyo, te lo hizo patente y tal, es que me llegan mensajes de que algunos, mira, cuando lo de Sanjí, cuando hicimos Sanjí, que me subí yo a la torre de Sanjí, una señora ya de 80, casi 90 años, que está por ahí en, no sé dónde me dio, en un país de estos europeos. Dice que se saltaron las lágrimas, dice, porque yo me bauticé ahí en esa iglesia y esas imágenes que usted mostró desde arriba y tal. ¿No? Entonces, claro, y sobre todo y a personas ya muy mayores, yo recuerdo mi madre, que en paz descanse,
Mi padre estuvo andando por ahí hasta que se puso enfermo y tal, pero mi madre se tiró muchos años sin poder salir. Entonces, a esto va dirigido, a esas personas que están, que no... y entonces va el nieto, va la hija, va el hermano, y le pone a través del móvil, le pone las imágenes, y la verdad que le da, ¿sabes? Por ejemplo, que ha relatado Eugenio del tema del cuadro, que cualquier persona así no mira que un cuadro no le da importancia. Un fraile y un río, ¿no? No, si es la espadaña ahí mismo, yo estoy alto para ahí la espadaña, y ha hecho una descripción de la espadaña que yo he dicho, Eugenio, esto es porque yo... Pero, y hay como consecuencia de eso, se lo está diciendo también, hay personas que me han dicho, Rafael, que como tienes todos los vídeos, que estoy yo harto de pasar por iglesia y entrar en iglesia y en convento y tal, dice, y he ido expresamente a lo que ha salido en el vídeo a verlo in situ porque yo tengo la oportunidad de que estoy en el sitio de verlo. Y es que es así, ¿no? Por todo eso persigue esto. Bueno, pues como estamos a final de año, mañana, Dios mediante, pues... os voy a ceder la palabra para que digáis lo que tengáis que manifestar en estas fechas y en estos días tan especiales de cara a la fiesta de mañana y al comienzo de año nuevo. Así que, Juan, arrímale un poquillo el micrófono, grítacelo. Ahí. Nada, pues como estamos en esta fecha tan entrañable sobre todo para el mundo cofrade también, por supuesto desearos a todo el mundo un feliz año nuevo y que la hermandad está abierta estos días, como el Belén que tenemos montado aquí, está abierto a todo el mundo, que venga a disfrutar de él, a tener muchas veces conocimiento de cosas que ignoramos totalmente y lo tenemos en la puerta de la casa, y por supuesto que todo el mundo le vaya bien y suerte para todos. Bueno, pues estas palabras tuyas, como hermano mayor de esta hermandad, de esta cofradía, vamos a hacer la extensiva al resto de las hermandades. O sea, como si todos los hermanos mayores... Te voy a leer yo en portavoz ahora mismo, vamos, aunque el portavoz, digamos, es Francis, el presidente del consejo, pero bueno, con su permiso, porque como esto ha sido una cosa improvisada, además no estaba previsto, pues las palabras del amigo Juan, hermano mayor de la Merced, pues como si fuera a hablar en nombre de todas y cada una de las hermandades, ¿vale? Así que se dan ustedes por felicitados. Y ya pasar el micrófono, si les tan amable, al amigo Eugenio, que ya, por lo menos hasta el año que viene ya no vamos a hacer más. Hasta el año que viene ya no vamos a hacer más. Así que... Simplemente por sumarme a lo que ha dicho Juan, porque yo soy cofrade y entonces es también mi hermano mayor. Eso, pues desear a todo el mundo que lo pase lo mejor posible y que el año que viene pues venga cargado de todo lo mejor para ellos y para nosotros, especialmente como se suele desear, salud, trabajo, amor y ya está, y que el Señor nos permita el año que viene en esta misma fecha poder estar aquí y seguir deseando lo mismo. Estupendo. Yo, como no suelo salir al final más que al principio, voy a terminar con el retablo mayor, deseándole igualmente que pasen ustedes un magnífico fin de año y que el comienzo igualmente venga arropado y con sobre todo mucha salud, porque ya los que somos mayores como yo, lo que pedimos es salud. Y los regalitos, el pañuelito, el botecito colonia, tú sabes ya. Así que bueno, perdón, verá, me ha dado el golpe de toda hora. Salud. Que este vídeo está en dos partes, una primera parte que dura casi una hora y esta segunda que está durando unos 17 o 18 minutos, que le pido disculpas por el fallo técnico, pero bueno, estaba aquí experimentando una cosa de Zoom que no lo había hecho nunca y bueno, ustedes disculpen por el error que he tenido. Buenos días y como siempre digo, muchas bendiciones desde este convento de la Merced.